¿Cómo están todos, hermanos? Ok, pónganse de pie. Aleluya. Ajá, aleluya, gloria a Dios. Pónganse de pie y vea a los hermanitos que están a la vuelta suya, porque vieras que ahora con esto de estar viniendo a la iglesia así con tanta dirección y todo, de guardar las distancias, ¿qué pasa? Tenemos que ver lo siguiente, que no podemos dejar de tener ese contacto humano. Amén. Tal vez no podemos estar abrazándonos y dándonos la mano y todo, ¿verdad? Hay que respetar la burbuja de cada uno. Pero sí, hermanos, no podemos perder el que somos nuestros hermanos en Cristo y que nos amamos. Así que vuélvase por favor a sus hermanos y salúdelos en el amor de Cristo. ¿Qué le parece? Vuélvase, dígale, hermano. Qué alegría verlo. Amén, nos hace falta cuando usted no viene y nos gozamos de que usted esté hoy aquí con nosotros. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y a todos los papás que están aquí y también los que nos van a estar viendo en la transmisión, les decimos igual a ellos, ¿verdad? Feliz Día del Padre, los amamos mucho, oramos mucho por ustedes y de verdad que esta iglesia es una iglesia que se llama Amor con Propósito, porque esa fue la razón que Dios les dio a esta congregación. Ahora levante su mano, vamos a estar orando por la palabra de Dios, que usted reciba la palabra del Señor, aleluya. Amén, reciba usted la palabra que Dios tiene para usted en este día, aleluya. Y queremos decirle a los papás, amén, que son muy especiales, los amamos mucho, que este día sea muy lindo para ellos, trátenlos bien familia, no solo hoy, sino siempre, pero que ellos se sientan muy, muy, muy amados. Eso es lo que Dios nos da, esa bendición de ser hijos de Dios, aleluya. Querido Padre Celestial, muchas gracias, dígale al Señor, muchas gracias por estar hoy aquí en tu casa. ¿Puede decírselo al Señor? Dígale, muchas gracias Señor por estar aquí hoy en tu casa. Qué lindo estar aquí en la casa de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que usted le alaba y le bendice y le da gracias y le dice, Señor, gracias te doy, Padre Santo, aleluya, porque Señor, estoy aquí en el lugar donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. El enemigo quiere a veces, Señor, obstaculizar mi presencia en tu casa, pero él está derrotado, dígale, él está derrotado. Y nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Ahora que tu Santo Espíritu ilumine esta palabra, nos bendiga, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Tomen asiento, hermanos. Recuerde que hoy es la última predicación que tiene que ver con esta serie de predicaciones de Echa tus redes. ¿Está bien? Hemos dado varias predicaciones y hoy es la última y se llama así, Echa tus redes. Y la predicación que tenemos hoy es de vida o muerte. ¿Escucharon bien? De vida o muerte no solamente para la gente de afuera, de vida y muerte para usted. ¿Escucharon, hermanos? De vida o muerte para usted. Y le voy a explicar por qué. Porque usted cree, tal vez, no sé, que tiene mucho tiempo de estar aquí en la iglesia, tiene ya conocimiento en la palabra de Dios, y muchos tal vez suponen que son salvos y que van a ir al cielo. O sea que no van a ir al infierno. Y entonces, si la suposición que usted tiene es correcta, gloria a Dios. Pero si su suposición es incorrecta y usted todavía no es salvo, nosotros decimos popularmente está tirado. Es decir, tiene todas las de perder. Uno no se salva por venir a la iglesia. El salvo va a la iglesia, pero venir a la iglesia, a los cultos, no lo salva a uno. ¿Escucharon, hermanos? Y a mí me toca decírselos a ustedes porque un día van a estar presentes delante del Señor. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay un libro que se llama el libro de la vida. Y en ese libro de la vida, o sea, van a ser ustedes y yo juzgados por las cosas que hicimos en la tierra. Y lógico, si somos juzgados por obras, somos condenados. Nadie se salva por las obras, solo por la fe en Jesús. Pero la persona que no recibió de verdad
el Espíritu Santo para tener la vida eterna por la fe en Jesús, le van a decir, vamos a buscar en el libro de la vida, y si su nombre no fue puesto en ese libro de la vida, será echado al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Entonces, no importa si usted desde niño está en iglesia, no importa cuántos cargos usted tenga en la congregación o en lo que usted le sirve a Dios, nada de eso importa. Lo que importa es que usted esté en el libro de la vida. Y para estar en el libro de la vida, usted tiene que haber recibido las arras, el sello para entrar a la gloria, para ser salvo, y es el Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar estudiando, hermanos, una predicación que se llama así. Digan conmigo, revelación para salvación. Otra vez, revelación para salvación. Aleluya, amén, hermanos. Así que vamos a compartir ya inmediatamente esta enseñanza. Nosotros ayer salimos un grupo de personas, levante la mano los que salieron a predicar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Hoy queríamos contar algunos de los testimonios que tuvimos. Amén. Tal vez al final podemos explicar un poquito de lo que vimos. Pero entre las cosas que vimos, repartimos a los hermanos en parejas y fuimos, hermanos, a tomar una cuadra donde hubiera una parada de autobús de los que pasan hacia los barrios del sur. Entonces a algunos hermanos les tocó Paso Ancho, a otros les tocó San Rafael Abajo, a otros les tocó Los Atillos, a otros Sagrada Familia, así sucesivamente, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Bueno, ¿cuál fue la experiencia que nos llevamos, hermana Fabiana? Que cuando andábamos repartiendo en las filas a las personas que esperaban los buses o a los que nos topábamos en acera, habían personas que cuando nosotros le ofrecíamos, hermanos, además de la literatura venía un regalito, ¿verdad? Y se lo ofrecíamos, que era un popi o una chupa chupa. Y habían personas, hermanos, que a pesar de que era gratis, lo rechazaban. Lo rechazaban. Y nosotros le decíamos, vea, es un regalo, es gratis, es un librito y trae hasta un popi, una chupa chupa que se ve bien rico, vea, tome, se lo regalamos. Y resulta que habían personas que lo rechazaban. Así nos llevamos la sorpresa. Vea cómo está la cosa el día de hoy. Entonces, pero hubieron personas que sí lo aceptaron. Y algunos de los hermanos tuvieron la experiencia de compartir la palabra de Dios. Y hasta personas se conmovieron cuando les hablaron de Cristo y les hablaron del amor de Dios. Entonces habían personas que aceptan el regalo y otras que rechazan el regalo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa fue nuestra experiencia de ayer, gloria a Dios. Había gente que se mostraba, hermanos, accesible, gustosa de poder recibir ese regalo. Otros se mostraban hostiles. Hostiles significa que no solamente lo rechazaban, sino que se enojaban. Había gente que tenía una actitud hostil, brava, molesta, les incomodaba y hasta nos hacían así la mano, ¿verdad? Porque no querían. Pero habían otras personas que lo recibían. Amén, hermanos. Entonces, cuando uno se pone a pensar sobre lo que pasó ayer y uno se pone a pensar en qué consiste el milagro de la salvación. ¿Cómo sucede el milagro de la salvación? Porque hay unas personas que sí se salvan y otras que no se salvan. Porque hay personas que sí rechazan y otras, hermano, que rechazan y otras que sí aceptan. Amén, lo que Dios les quiere dar. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, que a través de algunos pasajes que es muy importante que los consideremos, vamos a ver que la salvación, repita conmigo, la salvación es un milagro. Hoy estamos hablando del Día del Padre, ¿verdad que sí? Y hoy yo le decía a mis hijas, gracias a Dios, amén, porque en mi destino, en lo que Dios tenía para mí, mi porvenir, era conocer hoy a la que es mi esposa, vivir todo lo que he vivido, y gracias a Dios por lo que me tocó vivir en mi destino, nacieron ellas dos, Raquel y Cristina, y para mí son un gran regalo. Que si yo tuviera que devolver hacia atrás y decir, usted recorrería todo el mismo camino de sufrimiento, de problemas, de dificultades que ha tenido en la vida, o usted preferiría otro tipo de camino mejor, más suave, mejores condiciones, mejor vida, mejor economía y cosas así. Y yo le decía a ellas, yo volvería a recorrer el mismo camino,
porque si no fuera así, yo no las hubiera tenido a ellas dos hoy, ni hubiera conocido a la que es la madre de ellas. Es una bendición, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Así que usted tiene sus hijos y le da gracias a Dios, ¿sí o no? Que yo le puedo decir, con errores, con problemas que hemos tenido en la vida, en el destino, con las personas que nos hemos relacionado, pero al fin y al cabo, las personas que han venido de nosotros, hermanos, aunque usted puede decir todo lo que quiera de lo que ha sufrido, pero son su regalo de Dios para usted. Son tus hijos, te aman, amén. Bueno, para la honra y la gloria de Dios decimos el milagro de la concepción, le damos gracias a Dios, pero ¿cómo es el regalo de la salvación? ¿Cómo se produce este milagro de que haya personas que se salven y otras que no se salven? Y pensemos bien lo que les estoy diciendo, hermanos, amén. Es un milagro, aleluya, amén. Usted ha escuchado la frase, la gente de más de antes sí se acuerda, porque lo usaban mucho en las iglesias evangélicas. Cuando una persona estaba en una congregación y daba mal testimonio, o se apartaba de los caminos de Dios, o se metía a una secta y dejaba a Jesucristo y dejaba los caminos de Dios, ¿sabe qué frase usábamos antes, doña Olga? Yo me acuerdo que Pedro la usaba aquí, decía, no le ha amanecido a esa persona. ¿Cuántos se acuerdan? No se preocupe, es que no le ha amanecido a esa persona aún. Levante la mano a los que se recuerdan de esa frase. Se usaba mucho en las iglesias, ¿verdad? No le ha amanecido. Entonces yo me puse a buscar. Yo sé, los cristianos la usamos en las iglesias, pero ¿de dónde sale esa palabra? No le ha amanecido. ¿Por qué se usa en las iglesias? O se usaba en las iglesias, no le ha amanecido. ¿Es bíblico o no? Y vieras que sí es bíblico. Y usted lo va a buscar, hermanos, en el libro de Isaías 8:20. Vea lo que dice Isaías 8:20. No le ha amanecido. Qué interesante esta palabra, aleluya. Vean por favor Isaías 8:20, donde dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, en signos de admiración. Repítalo conmigo: a la ley y al testimonio, amén. Así dijeron ellos, a la ley y al testimonio, así estaban hablando. Y dice, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, aleluya. O sea, Isaías usó esta palabra, esta expresión para decirle a los israelitas que si las personas no decían lo siguiente, o sea, que ellos, algunos iban a buscar a hechiceros o a personas agoreros y todos así adivinos para buscar el consejo, que era lo mejor. Pero si habían personas que pensaban así, había que decirles, no, hay que ir a la ley, o sea, a la Biblia. Y cuando habla del testimonio, habla de los profetas que están en la Biblia, amén. A la ley y al testimonio. Y si a ellos no lo hacen, es porque aún no les ha amanecido. Amén, hermanos. Y la palabra amanecido es una expresión que significa como cuando uno sabe que son las 3 de la mañana y está todo oscuro, 4 de la mañana y está todo oscuro, 5 de la mañana. ¿Y qué empieza a suceder a las 5 de la mañana? Normalmente uno empieza a decir, ya va a amanecer, porque empieza uno a ver claridad. Usted empieza a ver claridad y luego empieza a ver los pajaritos sonando, o los gallos, donde usted, depende de donde usted viva, empiezan a cantar. Es que ya va a amanecer. En otras palabras, ya viene la luz en medio de la oscuridad. Por eso cuando el profeta decía, no les ha amanecido, significa que todavía están a oscuras, están en tinieblas. Y a lo buen tico le diríamos así, como decíamos los de antes, cuando usábamos el teléfono público y tenemos que echarle una monedita, le decíamos, no le ha caído la peseta. Amén. O no le ha caído la cora. ¿Por qué le decían la cora, hermana Ana Garreta? No saben. ¿Cuántos saben por qué decíamos no le caía la cora? Don Juan, ¿usted sabe por qué? Porque era 25 céntimos los que se usaban. Y en inglés 25 céntimos es quarter. O sea, y entonces nosotros en el mal inglés decíamos no le ha caído la cora. O sea,
sea, hablaban como yo de mal inglés. Entonces, aquellos que marcaban por teléfono, ¿se acuerdan, hermanos? Como Abdiel, que agarraba el teléfono y no lo soltaba y había una filota atrás. Y el hombre ahí hablando por el teléfono. No había celulares todavía. ¿No le ha caído qué? Diga conmigo, no le ha caído la peseta, es decir, no le ha amanecido a esa persona aún. ¿Escucharon, hermanos? Y a veces uno piensa que hay gente sí que no le ha amanecido, que no es salva. Y mire, y pensamos que es la gente de la calle. Uno dice que gente más dura, no le ha amanecido. Por más que han escuchado predicaciones, por más que le dan folletos, por más que lo evangelizan y no les ha amanecido. Pero no se vaya muy largo, hermanos, dentro de las mismas iglesias hay personas que no son salvas aún. Es más, ustedes tal vez han dicho, ¿cómo puede ser posible en el contexto del pueblo católico, donde se habla en la Biblia de cómo podemos ser salvos? Y uno dice, ¿por qué ellos todavía siguen insistiendo que la salvación es por obras? Que la gente se salva porque es buena, cuando la Biblia dice que no es así. Entonces uno dice, ¿por qué a los sacerdotes no les ha caído la cora? ¿Por qué es? Y entonces es porque no les ha amanecido. Pero no solamente a los sacerdotes, a muchos pastores también, a muchos músicos también, hasta a muchos cantantes y predicadores y a miembros de la iglesia no les ha caído la cora, aún no son salvos, no les ha amanecido. ¿Escucharon, hermanos? Había un sacerdote que se llamaba Martín Lutero, y dicen que este sacerdote, él tenía de verdad una devoción por Dios y una necesidad de ser perdonado de sus pecados. Resulta, hermanos, que él andaba siempre viendo a ver cómo podía tener paz con Dios. Entonces se metió, hermanos, a ser sacerdote. Y resulta que ahí, siendo sacerdote, todavía no tenía paz para ser salvo. Su corazón no tenía paz, sentía mucho peso de sus pecados. Y entonces él empezó a leer en ese monasterio donde él estaba una Biblia grandota, así grande, hermanos, que estaba encadenada porque no había muchas Biblias en aquel tiempo y se las podían robar. Entonces las ponían con una gran cadenota así amarrada, hermanos, en un púlpito, un mueble ahí, y la gente llegaba a leer la Biblia a ese lugar. Entonces Martín Lutero aprovechaba las noches con una candelita para empezar a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando llegó a Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra. ¿Qué dice la palabra en Romanos 1:16? A ver si ustedes saben, ¿qué dice? Vamos a buscarlo para que ustedes vean lo que dice. Y note lo que él encontró, y a su nombre, gloria a Dios. Vea lo que dice la palabra, cómo se salva a alguien, cómo se puede salvar a una persona, aleluya. Para que usted entienda la importancia del milagro de la salvación. Y Romanos 1:16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, o sea, lo que Dios pide para que una persona se salve es que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y entonces él llegó y dice, yo tanto que me esforzaba por portarme bien para entrar al cielo, y yo pensaba que Dios estaba tan bravo conmigo por mis pecados, y hoy entiendo que uno se salva por la fe en Jesucristo, aleluya. Y de ese momento él aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, y para la honra y la gloria de Dios predicó que la salvación es por fe. Así que, hermanos, encontramos lo mismo. Diga conmigo, se necesita revelación para salvación. Amén, hermanos. Y para esto vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 18. Busque, hermanos, ahí Hechos capítulo 9, ese libro que está antes del libro de Romanos, y usted se va a dar cuenta del versículo 3 al 18. Amén. De esta persona que se llama el apóstol Pablo,
Véalo por favor bien, dice la palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, ¿sin qué? Sin ver, y no comió y ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cómo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, al que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas ¿qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, hermanos. Entonces, por favor, presten atención a lo que yo digo que es, y me interesa mucho que ustedes lo entiendan, que se necesita revelación para salvación. La persona que no le ha amanecido, está viviendo aún en tinieblas. Amén. Vamos, a ver todos. La persona que aún no le ha amanecido está en tinieblas. Y sabe que cuando una persona está en tinieblas, es como el sabio en su propia opinión. Es la persona que cree que está bien. Es la persona, hermanos, que usted le pregunta y él no está mal. Él vive su propia religión. Él cree que lo que él vive y como él vive le agrada a Dios. Y dígame, ¿eso está pasando en el pueblo de Dios, sí o no hoy? Que cada quien vive su propia religión, su forma de agradar a Dios. No como Dios manda, sino como ellos le han puesto a Dios que ellos quieren vivir. En otras palabras: Dios, sujétate a mi forma de vida. No, yo me sujeto a la forma de vida de Dios. Y eso no es la verdadera relación con Dios. Eso se llama religión. Y una persona está en tinieblas porque aún no le ha amanecido. No le ha amanecido si sigue pensando de esa forma. ¿Escucharon, hermanos? Él se siente a gusto con su forma de vivir. Y vea lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Yo necesito que usted esté, hermanos, en la línea de lo que le estoy hablando, porque es de vida y de muerte lo que le estoy hablando, y es de su propia salvación. Y dice la palabra, 2 Corintios 4, 3, 4, aleluya. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Amén. A ver si el Señor nos alumbra el entendimiento a todos los que estamos aquí. Pero si nuestro evangelio está un ¿qué dice la palabra? El evangelio está un ¿qué? Vea lo que dice ahí. ¿Cómo está el evangelio? Encubierto, es decir, tapado, oculto, no se deja ver, y vergonzoso. 4, dice. Pero, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está un encubierto entre los que se pierden, ¿qué dice la palabra? Está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Las personas que se pierden es porque el evangelio para esas personas está encubierto. ¿Escucharon? El problema de estas personas que no pueden entender, comprender en qué consiste el evangelio para que ellos se salven, hermanos, es porque dice la palabra, el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué dice la palabra? Ese entendimiento de ellos. En otras palabras, el enemigo va trabajando las mentes de las personas. Sí las trabaja. ¿Escucharon, hermanos? Trabaja la mente. ¿Y qué es lo que trae la mente? Oscuridad, tinieblas, para que la persona no tenga luz y entienda las cosas. Y vean lo que le pasaba al apóstol Pablo. Díganme si es cierto o no que el apóstol Pablo estaba así. Él es el que está diciendo esta carta, pero antes de recibir a Jesucristo, ¿cómo era el apóstol Pablo? ¿Era un religioso, cierto o no? Perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel, arrastraba a las mujeres del pelo, hermanos, y los metía a la cárcel. Y él pensaba que estaba haciendo bien, que estaba agradando a Dios, pero estaba muy equivocado. ¿Saben por qué? Porque el entendimiento de esa persona estaba cegado. Igual hoy hay muchas personas ateas, en religiones, en placeres, hermanos, en personas que están en conductas erráticas y no se dan cuenta, hermanos, que están haciendo mal, que están mal, que están mal. ¿Y por qué? ¿Saben por qué es? Porque no les ha amanecido, porque el diablo trabajó en sus mentes, ha trabajado mucho en sus mentes. Uno puede decir a esa persona, mire esa persona cómo se comporta, vea su forma de ser. Dígame, ¿cuál persona en sus 5 sentidos, hermanos, va a transformar su cuerpo para parecerse a Satanás según él? Yo no sé, nadie ha visto al diablo de una forma tan descriptiva como que se ponga cachos, operado, que se ponga todos los tatuajes que él quiera y que se vea de una forma tan grotesca y él se siente orgulloso de verse así. De verse tan horripilante físicamente. Asusta donde lo ven. Él se siente famoso, él se siente importante, él se siente que ya todo el mundo lo conoce. Y ustedes saben por qué es. Porque el diablo trabajó en la mente de esa persona hace mucho tiempo, con experiencias. Y las personas que están, hermanos, en ideologías extrañas, el diablo ha trabajado sus mentes también. Y les ha traído una venda, un velo sobre ellos. Amén, hermanos. Pablo estaba igual. Pablo estaba haciendo lo mismo. Y hermanos, Pablo, por más que él pensaba que estaba haciendo lo bueno, estaba mal y se iba a ir al infierno. Uno no puede llegar a decir, yo estuve a punto de ser salvo, cuando usted esté en la presencia de Dios. Vieras, estuve a punto de pasar adelante para recibir a Cristo. O que alguien llegó y dijo, yo estuve a punto de salvarme, de no morir ahogado. Llegué casi a la orilla. Ahora que Raquel decía lo que la experiencia de ella, de que casi se ahoga. Usted sabe lo que es llegar a decir, vea, estuve a 10 metros de la orilla. Casi me salvo, pero me ahogué y estoy ahora de la presencia de Dios. Nada, no se puede. Estamos hablando que uno es salvo o no es salvo. Punto. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Tú eres salvo o no eres salvo? Dígale al que está a la par, ¿tú eres salvo o no eres salvo? Punto, recíbalo. Y el apóstol Pablo, si se moría en esos momentos, iba a ir al infierno. Y vean por favor la influencia que tiene el enemigo. Busquen por favor 2 Corintios 10, 4 y 5. El enemigo trabaja de muchas formas, pero tiene el mismo propósito. Y es que no le resplandezca a la persona la luz del evangelio de Jesucristo. Vean, hermanos, yo les contaba a ustedes el miércoles, creo que la hermana Nancy había puesto un video, o no sé cuándo fue que yo lo puse, lo dije. Ella puso un video en el chat de la iglesia donde estaban reprendiendo a una persona que estaba endemoniada, y el endemoniado
le preguntaron cuál era el nombre y le decía al predicador y cuál era la acción que estaba haciendo en estos tiempos el diablo en las personas, reprendiéndolo. ¿Y sabe qué dijo? Que el diablo está hoy trabajando en las personas con distracciones. Como nunca antes, el ser humano está distraído, hipnotizado, encantado. Tiene una venda, en los ojos y no puede ver las cosas claramente. No tiene tiempo para buscar de Dios porque está más afanado en otras cosas que buscar de Dios. Puede ser que las cosas son más importantes, pero él está como encantado, como hipnotizado, con muchas distracciones. Y le decía, de hombres, de mujeres, de juegos, de montón de entretenimientos, películas, hermanos. ¿Cuántas cosas no hay que hoy entretienen al hombre? Y le hacía el predicador la pregunta, ¿y cuál es el objetivo? ¿Y sabe qué dijo? ¿Cuál es el objetivo de que el enemigo esté trabajando en la humanidad con distracciones como nunca antes en esta época? ¿Y sabe qué dijo el enemigo? Llegó y dijo, para robar, para echar a perder el alma preciosa del ser humano. Porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, que los jóvenes se pierdan y robar esa alma. Amén, hermanos. Entendemos la palabra de Dios cuando dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y preste atención, dice, derribando argumentos, ¿qué más? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque el enemigo crea fortalezas en la mente de las personas. Llámese argumentos, ideologías, paradigmas, formas de pensar. Todo lo que la persona cree, lo ha aprendido, lo ha recibido y él cree que eso es lo correcto. Y aunque sea una mentira. Pero también dice toda altivez significa actitudes. Mire, yo vi a la hermana Fabiana repartiéndole a personas y me cayó mal que habían personas groseras que le hacían así con la mano, no, arrogantes así, no. Y ya ve que dije yo, me recordé este pasaje, altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, porque eso es lo que hay en el hombre, arrogancia y altivez. No necesito de Dios, yo estoy bien en mi religión, yo creo lo que yo creo. Están equivocados. El día que se presenten delante de Dios se darán cuenta cuán grande fue su equivocación por no haber recibido el regalo de la vida eterna que era gratis en Cristo Jesús y solo se necesitaba fe para tomarlo. Amén, hermanos. Así que, hermanos, el enemigo trae fortalezas a la mente, pero también al corazón. Así es. Trabaja con distracciones para oscurecer, para encantar, para hipnotizar a las personas. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás así? ¿Estás encantado por algo? ¿No tienes tiempo para Dios, para buscar de Dios? ¿Qué te pasa? Vuelve en sí. Dice la palabra del hijo pródigo. Y volviendo en sí, dijo, iré a la casa de mi padre. ¿Usted sabe por qué? Volviendo en sí, esto significa que había perdido el sentido común, había perdido el pensar objetivamente, pero hasta que se vio mal, entendió que él necesitaba del Padre. Volviendo en sí, dijo, porque el enemigo lo que hace es hipnotizar a las personas. Amén, hermanos. Diga conmigo, hasta que llegue la luz de la revelación, la persona va a recibir el milagro de su salvación. Y yo lo creo que esto es así. Vean el apóstol Pablo. ¿Cuándo fue que el apóstol Pablo, hermanos, fue salvo? Fue salvo cuando andaba persiguiendo a las personas y metiéndolas a la cárcel, o cuando él, hermanos, era un fariseo de fariseos, y hermanos, si iba a las sinagogas y estudiaba la Biblia. No, nada de eso. Él fue salvo cuando Cristo se le apareció en el camino a Damasco, cuando él vio una gran luz. Amén, hermanos. Cuando esa luz llegó a su corazón, bendito sea el Señor. Las cosas de Dios, la palabra de Dios de memoria.
el evangelio de memoria. Mire, ¿cómo lo creen ustedes? Desde los 5 años estoy metido en la iglesia, recibiendo domingo tras domingo, hermanos, de los maestros de escuela dominical, la historia de la salvación, desde láminas, hermanos, libros de colorear, memorizar la Biblia, hermanos, ir creciendo año tras año. Yo me sabía la memoria, hermano, la palabra. ¿Usted piensa que yo era salvo? Yo no era salvo. Yo no era salvo. Como puede ser que hay muchas personas aquí hoy que desde pequeñitos los han llevado a los caminos de Dios y han recibido de las maestras de escuela dominical la palabra de Dios. No son salvos. ¿Por qué, pastor? Porque todavía no han tenido su encuentro personal con Cristo. Saben las cosas de memoria. ¿Escucharon, hermanos? Las saben, hermanos, al dedillo. Pero esas personas todavía no son salvas, porque no les ha llegado la revelación. ¿Se recuerdan del ciego de nacimiento que el Señor Jesús sanó? Y le estaban preguntando a él que si Jesús era pecador o no. ¿Qué fue lo que dijo él? Si es pecador no lo sé. Una cosa sé. Aleluya. Repita conmigo. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Amén. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Que uno sabe cuando ha pasado de muerte a vida. Definitivamente hay un cambio en la persona. Usted podía saber las cosas de memoria, pero otras cosas es que la revelación de Dios lo salvara a usted. Qué importante es la revelación. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿qué significa la revelación? Hermanos, ¿qué es la revelación? Significa cuando una persona ve claramente lo que significa el evangelio para su propia salvación. ¿De qué sirve que usted diga, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? Somos pecadores, necesitamos ser salvos. Si usted no siente nada, usted no siente remordimiento y no se siente ni perdido. Hermanos, quiero explicarle que no es por saber las cosas, es que el Espíritu Santo obra en tu corazón. Y que usted diga, yo estoy perdido y si muero me voy al infierno porque estoy en pecado. Yo necesito a Cristo. ¿Ve la diferencia? Una cosa es que yo esté viendo un video de personas que se están ahogando por una corriente de resaca y que se los llevó al mar y los veo flotando allá y donde están pidiendo auxilio y están nadando para volver a la orilla y luchan contra las olas y se ahogan. Yo puedo saber todo eso. Y yo puedo decir, vea, ya sé lo que hay que hacer. Otra cosa es vivirlo, como lo viví yo y Raquel. Y que uno diga, sí, uno estaba gritando y pidiendo auxilio, ayúdenme, sálveme, que alguien venga con una tabla, con un salvavidas. ¿Ve la diferencia? ¿Ven la diferencia, hermanos? La revelación trae salvación. Hasta que una persona dice, sí, yo necesito ser limpio de mis pecados, me siento demasiado sucio por las cosas que he cometido y he hecho. Esta carga de pecado ya no la puedo soportar. Este vacío tan grande que yo tengo, no puedo seguir así. Y cuando uno siente eso, busca la salvación y el perdón de sus pecados. Y eso es porque tiene un encuentro personal directo con Cristo. Por eso el Señor le dijo a él directamente, no mandó a alguien, vaya evangelice a Pablo, no. Él mismo se le apareció el Señor Jesús y le dijo su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso se llama revelación. La revelación es que Dios llega y dice tu nombre. Dios viene directamente y te dice dónde estás y que necesitas de Cristo. Amén, hermanos. Aleluya. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Por eso el Señor dice. Y en 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ven, hermanos, qué importante es la revelación. Amén. Y nosotros necesitamos revelación. Mire, si usted me dice, pastor, entonces ¿qué hago? Lo que usted tiene que pedirle a Dios es: revélame
quién soy, cómo estoy y que necesito a Cristo. ¿Escucharon, hermanos? Para poder ser salvo. Por eso yo dije que era de vida o muerte. Amén, hermanos. Se necesita la revelación. Muchos no se salvan porque no les ha llegado la luz del evangelio todavía a su vida. ¿Qué pasaría? Piensen bien. Si usted llega a su cuarto en la noche, ¿verdad que está todo oscuro? Hermano, si usted necesita entrar a su cuarto, lo primero que usted hace, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando usted entra a un cuarto y es en la noche, ¿qué hace? Usted prende la luz. Amén. Y si usted prende la luz y no se prende, usted dice, el bombillo está quemado o algo está pasando en la instalación eléctrica. Usted hace algo al respecto, ¿verdad que sí, hermanos? Necesita luz. Igual, hermanos, es la luz de Dios la que debe venir a nuestro corazón para ser salvos. Vean, hermanos, Efesios 1, 17 y 18. Y dice la palabra, por favor entiendan que se necesita revelación para ser salvos. Nadie va a ser salvo sin revelación. Y dice la palabra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? En el conocimiento de Él. Y vea lo que sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén, hermanos. Por eso a veces uno le dice a la persona, yo sé que padres combaten con sus hijos y le dicen, compórtese bien, usted es cristiano, dé testimonio, vamos a la iglesia, lea la Biblia, no diga malas palabras. ¿Y saben qué es, hermanos? Ustedes están muy equivocados. Esa persona no se puede comportar como cristiano porque todavía no es un cristiano. Diga, ay, si le duele, porque es la verdad. Usted le está demandando a algo que sea lo que no es en su naturaleza. O una esposa que le diga, ahora usted va a la iglesia, compórtese como un buen hijo de Dios. Ese esposo no puede ser así hasta que nazca de nuevo. ¿Escucharon bien, hermanos? No se puede ser lo que no se es, porque lo que estaríamos haciendo es siendo engañados. Porque cuando una persona nace de nuevo, tiene revelación, algo le pasa en su naturaleza. Y vean, hermanos, que no solamente eso, vean lo que sucede, digan conmigo, la revelación no solo trae salvación, trae transformación. ¿Sabe qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se llama, ¿sabe qué? Ya yo conocí a Cristo. ¿Cuántos le dicen gracias al Señor? Saben, hermanos, antes de los 17 años yo podía decir, me decía, ¿usted conoce a Cristo? Sí, claro. Mentiras, que yo había conocido a Cristo. Yo era el mismo de toda la vida. Pero sabe, después de que pasaron 17 años, yo recibí a Cristo por revelación. Aleluya. Entonces yo puedo decir, sí, yo sé el día que Cristo entró a mi corazón. Yo me acuerdo el día que yo le entregué mi vida a Jesús. Yo sé el día que yo le dije al Señor con mi libre albedrío, sí, entra en mi corazón. Amén. Y de ese día algo me pasó, algo me cambió. Aleluya. ¿Sabe qué pasó con Pablo? Dejó de perseguir los cristianos. ¿Sabe qué pasó con Pablo? Empezó a predicar a Cristo. Y predicaba tanto a Cristo y su vida fue transformada que hasta los mismos judíos ahora querían matar al apóstol Pablo. Más bien, si de verdad una persona le amaneció, esa persona se transforma. No hay que decirle, lea la Biblia, vaya a la iglesia, ore, sirva a Dios. No. Porque ya tiene una nueva naturaleza y tiene una sed de Dios tan grande, como dice el salmista, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Necesitamos, yo le diría, necesitamos ir a la iglesia. No, necesitamos ser salvos. Amén. Vemos las cosas de Dios no con los ojos de otra persona.
ahora ya podemos tener luz para decir, con mis ojos ya conozco a Jesús. Amén. Repitan conmigo, en tu luz veremos la luz. Salmo 36:9. Y esto es así, hermanos. Solamente la persona que conoce las cosas espirituales puede entender, las que han nacido de nuevo puede entender las cosas del Espíritu. Para el que no, el que es natural, dice la palabra, no percibe las cosas espirituales. Para él son locura, no las puede entender, no las puede discernir espiritualmente. Y concluyo con 2 Corintios 3:18. Vean lo que dice la palabra de Dios. Algo le va a pasar a usted, algo bueno le tiene que pasar a usted. Y 2 Corintios 3:18 dice así: por tanto, nosotros todos mirando, ¿qué dice la palabra? ¿A cara qué? ¿A cara qué? Descubierta. ¿Qué significa cara descubierta? ¿Se recuerdan que la gente que no es salva, cómo tenía el evangelio? Encubierto. Pero los que son salvos, ¿cómo tienen? Lo tienen descubierto, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Y qué es lo que les sucede? Dice la palabra: como en un espejo la gloria del Señor. Somos ¿qué? Vean lo que dice la Biblia: transformados de gloria en gloria. No puede ser que una persona pase los años en los caminos de Dios y siga siendo la misma o peor todavía. No, es que no le ha amanecido. Cuando una persona le ha amanecido, Dios lo lleva a una transformación. Escrito está en la palabra de Dios: sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre y se cumple. Se tiene que cumplir en la vida de uno. Usted es llevado de gloria en gloria. Su vida tiene que ser tremenda, gloriosa, de bendición, poderosa en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Esa es la palabra que Dios tiene para su pueblo hoy. Y entonces, hermanos, la revelación, gracias a Dios, me va a traer la salvación. Y no solo salvación, sino transformación. Pónganse de pie, hermano amado. Bendito sea el Señor. Usted sabe, hermanos, yo le voy a decir algo. Yo predico la palabra de Dios. Ustedes han visto todos los versículos bíblicos que nosotros estudiamos aquí en la Biblia cuando predicamos. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que esta palabra es medicina. Pero hay personas en estos tiempos que no la pueden soportar, porque no le dice a ellos lo que ellos quieren oír. Dice lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Y sabe que, hermanos, si usted se siente hoy que le movieron el piso, si usted se siente que hoy Dios le está diciendo algo, actúe en base a lo que Dios le está hablando. Amén. Cierre sus ojos, hermano, ahí donde está. Fijémonos cómo está nuestra vida. ¿Somos salvos o no? ¿Ha llegado la revelación a mi corazón o no? Usted busca los caminos de Dios porque le gustan, lo invitan, o porque hace tiempo usted ya se acostumbró, porque usted, hermanos, sabe que la palabra de Dios es una bendición oírla o qué. Yo le pregunto, hermanos, Dios viene por los suyos. Jesús viene a buscar a su pueblo. Y si usted, hermano, no está bien con Dios, aún no ha puesto su vida en paz con Dios, necesita esa revelación. Y pídale a Dios que lo salve. Si usted no siente, no se redarguye sus pecados, es porque todavía no le ha amanecido. Padre de la gloria, estoy orando por tu pueblo. A mí me toca predicarle la palabra de Dios y ser evangelizador, no solamente allá en la calle, sino también aquí en la casa de Dios. Amén. Yo soy evangelista afuera en la calle, como ayer que andábamos predicando, pero también soy evangelista para los que están sin Cristo dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Yo no sé quién es salvo y quién no es salvo dentro de la iglesia. Dios sí lo sabe. Pero mientras yo sea su pastor, hermanos, voy a predicarles a ustedes hasta que se vuelva en su vida Cristo real y seamos transformados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y que este mensaje les rete a entender, hermanos, la importancia de la salvación. No solo para los de afuera. Las redes no solo se echan afuera, Raquel. Las redes se echan adentro también, dentro del pueblo de Dios. Y hoy más que nunca dentro del pueblo de Dios. Padre Santo, te damos gracias por lo que hayamos hoy tocado en cuanto a la revelación para ser salvos. Que el pueblo de Dios tenga revelación,
no solamente los de esta iglesia, sino todos los cristianos que ponen predicaciones y van a escuchar esa predicación, muchos de ellos, que no estén engañados creyendo que son salvos. Solo tú puedes dar testimonio por medio del Espíritu Santo que somos salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga.